Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Apocalipsis, Apocalipsis 13, versículos 11 al 18. Apocalipsis 13, 11 al 18. El Señor nos va a estar hablando en esta hora acerca de otro personaje que estará jugando un papel muy importante en los últimos tiempos, después que la iglesia del Señor Jesucristo sea raptada. Así que vamos a Apocalipsis 13, 11 al 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das para poder escudriñar tus escrituras. Ayúdanos, Señor, en este momento y llévanos a toda verdad con tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos hablando entonces que habrá otro personaje en los últimos tiempos al que la Biblia le llama el falso profeta. Juan recibe una revelación acerca de este personaje, así como la había recibido de otros personajes que fueron cubiertos en otros videos que hicimos previamente. Juan recibe esta revelación estando en el Espíritu, en la presencia del Señor. Y es para los últimos tiempos, obviamente, antes de que Cristo venga a juzgar a la tierra y a la humanidad pecadora, a la humanidad rebelde, a la humanidad no regenerada. Pero ¿quién es esta bestia segunda de la que Juan está hablando, de la que él recibe revelación? Nosotros podemos vernos esa información aquí en este capítulo 13, en el versículo 11. ¿Cuál es la identidad de este individuo? Juan, como decíamos hace unos momentos, la identifica como una bestia. Dice en el versículo 11, después vi otra bestia. Está diciendo otra, ese vocablo otra se refiere a otra de la misma clase, otra bestia de la misma clase. Juan lo que está queriendo decir en este contexto es que él ve otra bestia de la misma clase. O sea, diciendo Juan vio otra bestia de la misma clase de la primera bestia, que es el anticristo. Juan está viendo una segunda bestia muy parecida al anticristo. Bestia, ese vocablo se usa metafóricamente según un estudioso para describir su carácter o la personalidad que tendrá. Una personalidad o naturaleza muy similar a la del anticristo. En otras palabras, pueblo, este falso profeta tendrá una personalidad no humana. Va a tener una característica o cualidades que no son humanas, sino diabólicas, muy parecidas a las de Satanás. Evis Carballosa en su comentario nos dice lo siguiente: su falta de compasión y su orgullo exceden los límites de lo humano
para caer en lo bestial. Hablando de esta segunda bestia que es el falso profeta, ¿cuál va a ser su identidad y de dónde va a conseguir esa identidad? El dragón descrito en Apocalipsis 12:9 nos habla que es Satanás, el diablo, y es el que da la identidad a este falso profeta, así como se la da al anticristo, la primera bestia. Algo muy interesante que nosotros tenemos que observar es que Satanás, o el dragón como se le conoce en Apocalipsis 12:9, el anticristo o la primera bestia y ahora la segunda bestia o el falso profeta, componen lo que muchos estudiosos llaman la Trinidad satánica, el trío diabólico. Usted y yo estamos conscientes de que hay una Trinidad santa, de que hay una Trinidad pura, hay una Trinidad divina compuesta por el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí en el libro de Apocalipsis vemos una copia de esa Trinidad santa compuesta por estos tres seres maléficos: el diablo, el anticristo y el falso profeta. Nos dice también como parte de la identidad de este individuo, que va a ser un tipo de líder religioso en los últimos tiempos. Por eso se le llama el falso profeta. Hay estudiosos que afirman que representará la religión falsa o filosofía falsa. Pero la realidad de las cosas es que el falso profeta o la segunda bestia señalan a un individuo que va a estar estrechamente asociado con el anticristo en los últimos tiempos. Un estudioso dice lo siguiente al respecto: tiene que ser un individuo y no un sistema religioso. Tiene que ser un individuo y no una filosofía falsa de los últimos tiempos para confrontar un destino final en el lago de fuego, para sufrir una eternidad en el lago de fuego. Sabemos nosotros que una religión o un concepto religioso no tiene la cualidad para sufrir, pero vamos a ver más adelante que este sí va a ser un individuo, porque el final que le espera estará en un lago de fuego. Entonces, hablando de la identidad de esta segunda bestia como el falso profeta para los últimos tiempos, pero ¿cuál va a ser su procedencia? ¿De dónde va a venir este personaje? Nos dice también en el versículo 11 que cuando Juan vio esa otra bestia subiendo de la tierra, la miró subiendo de la tierra, viene de abajo, nos dice otro estudioso en su observación. Hablando también de un autor muy reconocido de una Biblia de estudio titulada Dake, dice lo siguiente al respecto de la procedencia de este individuo: saldrá de la tierra, que es lo mismo que salir del mar. Recordemos de que la primera bestia, que tiene la misma naturaleza de esta segunda, surgirá del mar. El anticristo va a subir o surgir del mar, según la revelación de Juan. Y nosotros vimos que el mar representa en la Biblia la humanidad no regenerada, la humanidad que está siempre en caos y en confusión cuando se encuentra sin Cristo, una humanidad que está en perdición. Pero aquí vemos este estudioso que nos dice de que salir de la tierra es como salir del mar o surgir del mar. Entonces vemos que el falso profeta en los últimos tiempos saldrá de un mundo perdido y no regenerado, viniendo del mismo lugar del anticristo. Esa va a ser su procedencia. Pero aquí también, pueblo, nos habla de la apariencia que va a tener este personaje en los últimos tiempos. Yendo al versículo 11, nos dice lo siguiente: que este personaje tendrá 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Ahí está la primera descripción de su apariencia. 2 cuernos como que si fuese un cordero. Parece que va a tener una apariencia humilde, una apariencia que no va a ofender, una apariencia no agresiva como la de un cordero. Obviamente sabemos de que un cordero es un animal manso, es un animal que no agrede, es un animal sumiso, y esa va a ser la apariencia
de la gente cuando vea su rostro, la gente cuando lo miren al falso profeta en esos tiempos, tal vez no se van a sentir intimidados, sino que van a sentir una atracción a este individuo porque va a parecer un cordero. Pero nos dice que tendrá 2 cuernos, como que si fuera cordero. Sabemos nosotros que los cuernos representan fuerza y poder. Va a ser un cordero que aparentará humildad, pero a la misma vez tendrá fuerza y poder. Y eso está demostrado aquí en este contexto, en este pasaje que leemos. ¿Sabe, pueblo, que esta apariencia de este individuo nos recuerda de la apariencia de nuestro Señor Jesucristo? Hablando de que Satanás es experto en imitar, hablando de Satanás como aquel que falsifica lo santo y lo justo. Pero vemos aquí que este individuo, falso profeta, será un cordero falso, porque el verdadero cordero es Jesucristo. ¿Por qué decimos que Jesucristo es el verdadero cordero en la Biblia? Porque Juan el Bautista, en una ocasión cuando estaba bautizando en el río Jordán, nos dice la palabra en Juan 1:29 que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El verdadero Cordero es Jesucristo, que vino a quitar el pecado de aquellos que claman por perdón, de aquellos que reconocen su condición pecaminosa. El Cordero de Dios tiene la autoridad, poder, eficacia para poder quitar pecados. Es más, hablando de Cristo como verdadero Cordero, muy diferente a este cordero falso o falso profeta, Apocalipsis 5:6 nos da una descripción más detallada de Cristo como Cordero de Dios. Nos dice que Cristo es el Cordero que tiene 7 cuernos. 7 en el sentido de que representa perfección, y recordando que los cuernos representan fuerza y poder. Ahí vemos que Jesucristo como verdadero Cordero de Dios tendrá y ha tenido todo el poder y la autoridad desde una eternidad pasada hasta una eternidad en el futuro. Cristo es el único y verdadero Cordero. Este individuo vendrá y tratará de engañar con su apariencia a muchos en ese entonces, haciéndose pasar como un cordero manso, pero sabemos entonces que será un cordero falso. No permitamos entonces que el diablo nos trate de engañar con apariencias falsas. Pero aquí vemos otra parte de esa descripción de este individuo. Nos dice que hablaba como dragón, va a tener voz de dragón. Ahí empezamos a ver esa contradicción, que siendo con apariencia de cordero inofensivo y manso, pero a la misma vez tiene una voz ofensiva, una voz agresiva, como dragón, como diablo. Sabemos que el dragón es diablo, es Satanás. En Apocalipsis 12:9, como lo describe la palabra revelada a Juan, dice que hablará como dragón o hablará como Satanás. Él va a decir todo lo que el diablo le indique, todo lo que el diablo ponga en sus labios, él lo hablará. Un pastor experto en el tema dice lo siguiente: a pesar de su apariencia de cordero, el mensaje de la segunda bestia es el mismo mensaje de la primera bestia, hablando de la misma naturaleza que tendrán estos dos individuos, el anticristo y el falso cordero, y de la procedencia similar que es de Satanás, todos diabólicos por supuesto. Sus mismas palabras lo delatarán, sus palabras lo darán a conocer. Por eso es que es importante en este momento tener mucho cuidado con algunos que aparentemente predican un evangelio bíblico, pero que en realidad es un evangelio falso. Unos que andan predicando que está bien ser homosexual o está bien vivir un estilo de vida alibertinado, cuando la palabra dice que debemos vivir en santidad y apartarnos de toda fornicación. Cuando la misma palabra del Señor dice: maldito el hombre que se acuesta con el hombre. Pero estamos viendo que muchos están predicando un evangelio diferente al de
de las Escrituras. Cuidado entonces con aquellos que pueden venir y tratar de impresionarnos con palabrerías supuestamente cristianas, pero que presentan un falso evangelio. Juan, escribiéndole a los hermanos Gálatas, dice lo siguiente en Gálatas 1, versículo 8 y 9. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Nuestra versión Reina Valera dice anatema, pero la realidad de las cosas es que cualquiera que predique un evangelio diferente al evangelio de Cristo Jesús, sea maldito, dice la palabra. Maldición caiga sobre esa persona. No hace mucho tiempo, no muy lejos de donde su servidor vive, había un individuo que afirmaba que Cristo había vencido al pecado en la cruz, que Cristo había muerto por los pecados de aquellos que confiaran en Él. Bien, correcto, sabemos que esa es una realidad. Cristo venció al pecado en la cruz. Cristo también murió por aquellos que piden perdón y sus pecados son lavados y son regenerados. Está bien, perfecto, pero aquí es donde venía el engaño. Él decía que por esa razón el pecado ya no existía, y que el pecado había sido destruido, y que uno como creyente podía vivir de la manera que quisiera, en fornicación, en lesbianismo, en homosexualidad, robando, mintiendo, etcétera, porque el pecado, según este individuo, ya no existía. Y este falso predicador, como él decía que no existía el pecado, no solamente tenía una esposa, sino varias, cuando sabemos de que eso lo condena las Escrituras. Entonces hay que tener mucho cuidado con aquellos que predican aparentemente un evangelio de santidad, cuando es un evangelio de falso profeta. Pero volviendo al tema, ¿cuál será la misión de este individuo, el falso profeta? En los versículos 12 al 17, Juan nos da esa revelación inspirada por el Espíritu Santo. Dice en el versículo 12 que él va a ejercer toda autoridad de la primera bestia o el anticristo en presencia de ella. El mismo anticristo le va a otorgar autoridad al falso profeta para que él pueda hacer lo que el diablo le indique que haga. Es más, ¿qué es lo que hará? El mismo versículo 12 nos da esa revelación. Dice que hará que los moradores de la tierra adoren al anticristo. De una u otra manera va a convencer a los habitantes de la tierra que se hayan quedado después del rapto a que adoren a la primera bestia o al anticristo. Toda adoración la va a dirigir al anticristo. Toda exaltación se va a hacer a un lado el falso profeta y va a permitir que la reciba el anticristo. Cualquier tipo de alabanza y reconocimiento será para el anticristo, convenciendo a los a los moradores de la tierra. ¿Sabe que eso nos recuerda, pueblo, del ministerio santo del Espíritu Santo? Porque nos dice la palabra que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado y de ir al Señor pidiendo perdón por sus pecados. Apenas ayer estábamos en el servicio aquí en el culto donde su servidor se congrega, y estaba una persona muy estimada, muy querida mía, y esta persona no conocía al Señor, y luego que se hizo el llamado al altar, esta persona que por muchos años habíamos estado clamando por ella, pasó sola al altar y luego a recibir al Señor como su Salvador, diciendo, afirmando que necesitaba a Cristo en su corazón y que necesitaba que Cristo perdonara sus pecados. Pero en el testimonio que comparte este nuevo hermano en la fe, decía que estando él sentado en la silla sintió un fuego caer sobre él que le hizo sudar durante el llamado a la invitación al altar.
y que sintió que alguien lo empujó literalmente al altar, pasando él voluntariamente a recibir a Cristo. Yo le dije a ese hermano, ese fue el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que convence al pecador de su condición caída y pecaminosa, y es el que convence al pecador a recibir a Cristo en su corazón. Pero aquí estamos viendo a una copia del Espíritu Santo obligando, forzando a la humanidad pecadora de ese entonces a adorar al anticristo. Vemos entonces que la misión del falso profeta será dirigir la atención al anticristo, así como la misión del Espíritu Santo en estos momentos es poner la atención en Cristo Jesús. Ponga su atención en Cristo Jesús en estos momentos mientras haya oportunidad. Deje que el Espíritu Santo se mueva en su vida para que usted se acerque más a Él y le busque más mientras haya tiempo. No vaya a ser que se encuentre en ese momento junto a los moradores de la tierra adorando a este individuo o primera bestia conocida como el anticristo. Pero también Juan nos dice de qué manera va a convencer a la población de ese entonces a que adoren al anticristo. Nos dice que va a hacer grandes señales, va a hacer caer fuego del cielo. En el versículo 13 nos dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego delante de los hombres, fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Va a hacer caer fuego del cielo. ¿Sabe que eso nos recuerda de la historia de Elías cuando estaba presente delante de los falsos profetas de Baal? Los falsos profetas de Baal se cortaban, clamaban y lloraban para que Baal supuestamente hiciera caer fuego del cielo. Pero al final de la historia nos dice que fue el verdadero Dios, el Dios de Israel, el que hizo caer fuego del cielo y consumió el sacrificio. Aquí estamos viendo de que el falso profeta falsificará las obras de Dios y hará falsas señales para que entonces la gente sea engañada con esas falsas señales. Pueblo, cuando dice engañar, cuando dice que va a engañar con las falsas señales, está hablando en este contexto que va a guiar por mal camino. Eso significa la palabra guiar. Estas señales van a servir para confundir a las personas de ese entonces. Si nosotros pudiéramos leer este versículo de otra manera, lo haríamos así: y guiará por mal camino a los moradores de la tierra con las señales. El versículo 14 lo podríamos leer de esa manera: con sus señales va a engañar a las personas y las convencerá para que adoren al anticristo. El Señor nos habla en estos momentos y nos vuelve a recordar que debemos tener mucho cuidado, incluso no solamente con los que predican un falso evangelio, pero también con aquellos que hacen falsas señales. Hay señales reales y genuinas de Dios, como las que experimentó mi ser querido ayer en el servicio. Esa fue señal de Dios. Si hubieran estado ustedes en este culto, hubieran sentido presencia de Dios en este lugar, a como ustedes sienten presencia de Dios en su servicio. Pero era real, era genuina, se sentía pura la presencia de Dios, se sentía una presencia fresca, una presencia alentadora, una presencia que daba vida. Así es Dios cuando viene y se manifiesta por medio de señales cuando Él así lo desea, cuando Él así lo permite. Pero hay que tener mucho cuidado, porque así como hay señales genuinas de parte de Dios, así hay señales falsas de parte del diablo. Y hay muchos que andan haciendo señales falsas para engañar a mucho pueblo. No hace mucho tiempo, no muy lejano del lugar donde vive su servidor, anduvo un disque evangelista haciendo campañas, y después de los servicios supuestamente las bancas y los asientos se llenaban de un tipo de polvo dorado que muchos que asistían a esas campañas decían que era polvo, oro en polvo, porque caía supuestamente de los cielos. Esas eran falsas señales, porque al final de cuentas este individuo salió enriqueciéndose y salió haciendo unas cosas indebidas, o sea que no era de Dios. Su fruto, su testimonio no era genuino, no era de parte del Señor. Y por
por ende las señales que él hacía eran falsas, porque muchos, lamentablemente muchos que asistieron a esas campañas y cruzadas salieron lastimados, salieron heridos y posiblemente no han regresado a la iglesia. Entonces debemos tener y debemos pedir discernimiento al Señor para saber cuáles señales son de Él y cuáles señales no vienen de parte de Él. El cristiano que está bien afirmado en las cosas de Dios, el cristiano que está bien cimentado en la palabra del Señor, sabe qué es de Dios y qué no es de Dios. El cristiano que está bien firme en la palabra de Dios sabe quién viene del Señor y quién viene del enemigo. Y todo es gracias al Espíritu Santo y su ministerio, porque Él nos guía a toda verdad y a glorificar a Dios solamente. Jesucristo lo dijo en Juan 16:14, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. En estos tiempos de falso evangelio y de falsos ministros, necesitamos depender más del Espíritu Santo. En estos momentos finales que estamos viviendo, necesitamos depender del Espíritu Santo más que nunca, llenarnos de su presencia, llenarnos de su palabra, llenarnos de su conocimiento para la honra y la gloria del Señor. Este individuo falso profeta nos dice entonces en los versículos 14 y 15 que él mandará hacer una imagen del anticristo. ¿Sabe? Nuevamente esto nos recuerda de la historia de los 3 jóvenes con Daniel cuando estaban con el rey Nabucodonosor, y este individuo levantó una imagen para que entonces todos la adoraran. Nos recuerda de esa historia. Y Jesucristo habló de algo muy interesante en los evangelios. Habló de algo que él llamó la abominación desoladora. En Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. Lector, presta atención, es lo que dice. Muchos estudiosos creen que la abominación desoladora será la estatua, la imagen que el falso profeta levantará en el templo futuro, en el templo tercero que los judíos estarán edificando en ese entonces. Pero dice que no solo será una imagen cualquiera como la que levantó Nabucodonosor, que por muy impresionante que era, no le llegará ni a los talones a esta imagen, por ponerla así. Nos dice que esta imagen tendrá vida, se le permitirá, dice la Escritura, se le permitirá dar vida a la estatua para que la adoren. Algunos estudiosos creen que esto va a ser un acto de ventriloquía, un truco de magia o una ilusión óptica. Pero la realidad de las cosas, pueblo, es que no será así. La palabra aliento en el griego en este contexto significa vida, como la que usted y yo tenemos en este momento, vida. Y más si somos creyentes que tenemos vida en abundancia de parte de Cristo Jesús. Esta imagen va a cobrar vida para que hable y para matar a todo el que no la adore. O sea, va a ser algo tan impresionante y aterrador que va a causar que muchos adoren a la imagen. Pero aquí lo interesante, pueblo, es que dice se le permitirá. Dios va a ser el que permita que el falso profeta dé vida a esta estatua del anticristo. Dios va a permitir eso. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es soberano y Dios está en control. Dios será soberano en ese entonces y Dios estará en control. A como está en control de nuestras vidas, a como su soberanía nos cubre y su soberanía reina en la tierra y por todo el universo.
Dice más adelante en los versículos 16 al 17, siempre hablando de la misión del falso profeta, que pondrá una marca o un número sobre todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, todos los miembros de la futura sociedad, todos los que se permitan marcar, se les pondrá eso. La marca será visible porque nos dice que será puesta en la mano derecha o en su frente. Será visible ante todos y será puesta en todos. Y sin esa marca nadie podrá participar de la vida cotidiana en ese entonces. No podrán comprar, no podrán vender, no podrán ellos participar de ningún tipo de transacción comercial. La vida será imposible para la gente en ese entonces. Necesitarán esa marca para ir al médico, para pasar consulta en un hospital. Necesitarán la marca para comprar seguros. Necesitarán la marca para abastecerse de alimentos. Necesitarán la marca para poder trabajar, para poder hacer las cosas que ellos necesitan en su vida rutinaria. Será difícil vender y comprar en ese tiempo, pero sabe que esa es una marca o un número que aún no ha sido revelado. No, aún no ha sido revelado. Posiblemente ya hay prototipos, ya hay chips, ya hay tipos de implantes que en algunos lugares la gente se está poniendo con fines económicos, fines comerciales, con propósitos de identificación. Pero esa no es la marca de la bestia. La marca aún no ha sido revelada. Aunque la Biblia nos dice que el número será de hombre, o 666. Dice un estudioso que la marca será el nombre de la bestia puesta sobre los habitantes de la tierra. Esta marca tendrá el valor numérico de su nombre, o sea, 666. Pero en estos momentos es difícil y hasta inútil tratar de descifrar cuál será la marca o el nombre del anticristo. Evis Carballosa, un reconocido estudioso de los últimos tiempos, dice lo siguiente en su comentario: es inútil tratar de identificar a la bestia o su marca hoy en día, puesto que se trata de acontecimientos futuros. Eso está lejano. No tenemos por qué preocuparnos. Podemos especular, pero será inútil, como está diciendo el estudioso. Lo importante es saber de que para ese entonces la gente nada podrá hacer sin esa marca. El mismo estudioso dice lo siguiente al respecto: quien tenga algo que vender, tiene que venderlo a la bestia, y quien tenga necesidad de comprar, tiene que comprarlo a la bestia. Muy interesante lo que tiene que decir ese estudioso. Otro también dice lo siguiente: de alguna manera, no lo sabemos, este número jugará un papel importante en la identificación del anticristo un día en el futuro. Esa es parte de la misión de este individuo. Pero ¿cuál va a ser el final? Porque le espera un final. Recuerden que al inicio hablábamos de que el falso profeta no representará una religión o un sistema religioso de los últimos tiempos, que el falso profeta no representará una filosofía falsa de los últimos días, sino que será un individuo, es una persona. Posiblemente ya está con vida, no lo sabemos, tal vez no ha nacido, pero es una persona. Nos dice la Escritura. En la palabra nos dice en el capítulo 19, versículo 20 de Apocalipsis: cuando Cristo venga en gloria a juzgar a la humanidad pecadora, y luego de vencer al anticristo, nos dice en el capítulo 19, versículo 20, que la bestia será apresada, hablando del anticristo, será aprisionada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. ¿Recuerdan, pueblo? Como dice aquí en otra versión, diríamos, con las que había llevado por mal camino a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos
el anticristo junto al falso profeta fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El falso profeta, el final que le espera a este individuo que tanto daño causará en los últimos tiempos, será lanzado vivo. Quiere decir que es un personaje, una persona. Será lanzada vivo delante de un lago que arde con fuego y azufre. Carlos Ryrie, que es el autor de la Biblia de estudio, Ryrie dice lo siguiente al respecto: la bestia y su falso profeta serán los primeros en el lago de fuego. Eso es lo que le espera al falso profeta. Pero también a todos aquellos que se pongan la marca en la mano derecha o en su frente, les espera un final similar, dice la Escritura, o un final exacto al del falso profeta. Nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 9 y 10, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ese será el final de aquellos que adoran al anticristo, de aquellos que recibirán la marca en su mano derecha o en la frente. Ese es el final que les espera en un lago de fuego y azufre, donde serán atormentados por una eternidad. Alabemos al Señor en estos momentos. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, abra su corazón y recíbale, pidiéndole perdón por sus pecados, para que así usted se vaya con Cristo cuando suene la trompeta y no tenga que sufrir este castigo eterno que le espera al anticristo y aquellos que se queden y decidan marcarse voluntariamente en su frente o en su mano derecha. Estemos firmes, sigamos firmes con el Señor, porque sabemos que el anticristo con el falso profeta, aunque serán levantados en los últimos tiempos y serán enaltecidos, serán humillados hasta un lago que arde con fuego y azufre. Sigamos adelante bendiciendo al Señor. No permitamos que el enemigo nos engañe. Sigamos afirmándonos en la palabra del Señor. Que Dios les continúe bendiciendo.